Buenos días. ¿Quiere, por favor, ir abriendo su Biblia en Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1? El tema que voy a tratar seguimos con la serie El orden de Dios. El tema lo he titulado Ordena tu casa porque tus días están contados. Segunda de Reyes, segundo libro de los Reyes, 21. Voy a leer, dice así: en aquellos días, Ezequías, que era un rey, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Fíjense, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, de manera insistente, continua, nos recuerda a todos los mortales sobre la brevedad de la vida. Constantemente el Señor trae a nuestros corazones que ordenemos nuestras vidas, porque nuestros días están contados. En esta tierra solamente somos pasajeros y nuestros días están contados. Tú tienes tus días contados, yo tengo mis días contados. Job, en el capítulo 7, versículo 7, él dijo así: mi vida es un soplo. Un soplo. Así es. Un suspiro. Así es la vida del ser humano. Muy, pero muy breve. Asaf, el salmista, hace una reflexión del mismo pensamiento de Job y dice que nuestra vida, en el Salmo 78, 39, es como un soplo que va y no vuelve. Así es la vida del ser humano. El Salmo 102, cuyo autor es desconocido, en el versículo 11 dijo lo siguiente: mis días son como sombra que se va. Santiago, en el Nuevo Testamento, hace una reflexión muy puntual al respecto. Y dice en Santiago 4, versículo 13, si lo ponen ahí, le hacen un ajuste en la pantalla, Santiago 4, versículo 13 al 15, Santiago dice lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. A ver, ¿cuántos de ustedes saben lo que sucederá mañana? Bueno, la marcha feminista, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes aseguran que mañana pueden tener vida? ¿Quién puede asegurarlo? Nadie, absolutamente. Entonces Santiago dice: mira, está bien que quieras hacer esto y lo otro, pero no seas tan soberbio. Tú no dominas tu vida, tú no controlas la vida. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente, dice, es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Desaparece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, nos vemos mañana, Dios mediante. Si es la voluntad de Dios que me vaya de vacaciones en Semana Santa, bueno, está bien, porque a veces dice hasta aquí. Si Dios quiere, esa frase es entregarle al Señor lo que Él ya tiene, que es el control. Pero el decir, si Dios quiere, estamos aceptando su voluntad y aceptando que un día, nuestros días en esta tierra terminarán. Y cuando Él decida tomar nuestra vida y llevarnos con Él, bueno,
El que muere, pues no se puede resistir, pero los que nos resistimos son los que quedamos con vida. Y allí se puede generar un problema que luego vamos a ver más adelante. El rey David, en el Salmo 39, versículo 4, hablando de la brevedad de la vida, en la versión en lenguaje actual, dijo lo siguiente: Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber, porque es tan corta mi vida que bueno, dice, hazme saber cuán corta es mi vida. O sea, dame entendimiento para orar conforme a esa realidad, a esa verdad de que la vida es muy corta. Versículo 5, me has dado una vida muy breve, tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. En la misma versión, en el Salmo 103, versículo 15 dice, el mismo David, nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita. Somos como las flores del campo, crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. Moisés es el autor del Salmo 90. Por cierto, Moisés vivió una vida larga, cuando el promedio era de 80 años de vida, él vivió 120 años, o sea, una vida muy de muchos días, pero en comparación con la eternidad no es nada, sigue siendo un soplo, un poquito más alargado, pero sigue siendo un soplo. Bueno, en este Salmo 90 que él escribió, en el versículo 10, en la versión Palabra de Dios para Todos, dijo lo siguiente respecto a la brevedad de la vida: podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80 si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente, así, en un instante, nuestra vida termina y volamos. En el mismo Salmo, en el versículo 12, hace una oración que deberíamos de hacerla nuestra. Dijo Moisés al Señor, haznos entender, dame discernimiento, sabiduría, haznos entender que la vida es, fuerte, otra vez, que la vida es, si no, pregúntenle a los que ya pintamos canas, qué tan corta es. Parece que fue ayer que yo tenía 20 años y ya pasaron 44. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Se fue como un soplo. Y ya estoy más allá que acá. Por ley natural, yo estoy más cerca de que mis días se terminen que uno que tiene 20 años. Bueno, tengo que entenderlo, tengo que ser un hombre sabio, tienes que ser una mujer entendida y sabia, que nuestros días están contados. Bueno, eso nos debe hacer reflexionar al entender que la vida es corta y como dijo Moisés, para así vivirla con sabiduría. Bueno, todas estas reflexiones sobre la brevedad de la vida tienen que ser tomadas seriamente por creyentes y no creyentes. Porque lo único seguro que tenemos en esta vida es que algún día nuestros días terminarán. Que nuestros días están contados. Razón de más para ordenar nuestra casa, ¿no creen? Razón de más para ordenar nuestra vida ya, porque algunos ya no nos queda mucho tiempo. Mira lo que dice Hebreos 9:27, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá, ¿qué? El juicio. En la Reina Valera leemos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. ¿El juicio de qué?
Pues de lo que hicimos cuando teníamos vida. Si viviste una vida desordenada y nunca te arreglaste con Dios, bueno, pues el juicio será conforme a tus obras. Entonces, esto es muy serio, que nosotros entendamos que nuestros días están contados, que sí o sí un día estaremos delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos. Por eso, mientras tengamos vida, como dice el dicho, mientras hay vida hay esperanza. Mientras estés vivo, arregla tu vida. Sé sensato, sé una mujer entendida, inteligente, porque la vida es corta y se nos va como un suspiro, somos como niebla. Cristianos y no cristianos, la mayoría de los que estamos aquí somos cristianos, pero cristianos y no cristianos, lo creas o no lo creas, porque muchos pueden decir, no, yo no creo eso, es más, yo ni creo en Dios, eso no importa si crees o no, ya veremos si era cierto o no. ¿Sí? Cristianos y no cristianos, lo creas o no, un día morirás. Cristianos y no cristianos. Y bueno, entonces ya se hablará. Ya cuando estemos allá en la realidad de que nuestra vida pasó como un soplo y que creyentes y no creyentes, todos tenemos los días contados, todos nos vamos a parar ante el juicio de Dios para dar cuenta de lo que hicimos en esta brevísima vida. Ahora, muchos desperdician sus vidas viviendo la vida loca al estilo de Ricky Martin. Así viven, desperdiciando su vida, que es tan corta, pero se la pasan desperdiciando los pocos días que tenemos en esta vida, se la pasan desperdiciándola. Muchos viven vidas totalmente desordenadas, desquiciadas. Muchos viven filosofando de manera muy necia, diciendo frases como esta: hombre, si la vida es una, hay que vivirla, dicen. ¿La ha oído? Yo me acuerdo, a lo mejor hasta yo la cité en algún momento de mi vida. La vida es una, hay que vivirla. El asunto es que la frase hay que vivirla lo tomamos como sinónimo de destramparnos, de borracheras, de drogas, de tantas cosas, del dinero, de viajar por el mundo, muchos tener hijos por todos lados. Para ellos filosofan de esa manera. Hombre, si la vida es una, hay que vivirla, dicen. Como el pródigo, el hijo pródigo, que desperdició sus bienes viviendo perdidamente, desperdició. Ahora, en el Salmo que leímos, Salmo 90, versículo 12, debemos de hacerla nuestra oración, porque si la vida es tan corta y hay consecuencias de nuestras acciones aquí en la tierra, lo creamos o no, eso no, lo creas o no, nuestras acciones repercuten. Pero el Salmo 90, versículo 12 dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. O sea, no la vida loca. ¿Cómo la vida? La vida loca te va a llevar al infierno, donde es desorden total. ¿Querías desorden? Pues te vas a un lugar donde hay completo desorden, que es el infierno. Ahí no hay nada de orden. Cuando yo tenía 20 años, oigan, mi plena juventud, 20 años, escasos 20 años, fue cuando me predicaron el evangelio. Yo empecé a escuchar lo que decían, lo que me compartían. Y bueno, en ese estado en el que vivía desordenado, pues había ay, qué cosas, no, la vida, ¿y qué, cómo? No, pues, ¿qué? ¿Me voy a meter en un convento o qué? No, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Y empieza uno con ese modo de pensar, defendiendo la vida loca, la vida desordenada. Pero la palabra de Dios comenzó a prevalecer.
Y un día dije, pues yo creo que hay más cosas que perder que ganar si yo sigo así. Y estaba en la ignorancia total de Dios. Bueno, Cristo llegó a mi vida a los 20 años. Yo les he comentado en algunas ocasiones que crecí prácticamente desde la primaria hasta la universidad con un grupo de amigos. Y éramos 8, contándome un servidor. Y para todos lados andábamos. Y cuando empezamos a crecer, cuando empezamos que el cigarrito, que el vinito, que la droga, a mí nunca me gustó, esa es la verdad. La probé, pero nunca me gustó. Pero otros de mis amigos sí le entraron duro. Bueno, llega Cristo a mi vida, obviamente hay un cambio de 180 grados, acuérdese, corrija la frase. Ayer un político dijo que él proponía un cambio de 360 grados. Y, híjole, pues no hay ningún cambio, da la vuelta y queda donde mismo. O sea, que ni los políticos a veces saben sumar, ¿no? Pero bueno, vino un cambio de 180 grados. Notorio, pero a todas luces. ¿Por qué? Pues porque empecé a dejar de vivir la vida loca y comencé a compartirles a mis amigos acerca del Evangelio. No, era la comidilla de ellos, era la burla de ellos, era el desprecio. No, ¿cómo? Yo recuerdo aquí, mira, me resuenan en mi mente el recuerdo que me decían: hombre, Olivares, la vida es una, hay que vivirla. Yo recuerdo haberles dicho en alguna ocasión, pero hay que saberla vivir bien, porque por donde vamos, no creo que nos lleve a buen fin. No, ¿cómo es posible? Mire, hicieron lo posible porque yo me alejara de Cristo, no lo lograron. Yo permanecí en el camino del Señor, a todos les prediqué el Evangelio. Ahora, de esos 8, ¿sabe cuántos están con vida? Solo el que está viendo. A uno lo mataron porque se metió con una mujer casada. 2 se pasaron en las drogas y quedaron ahí. Otro le dio un infarto porque se aceleró de no sé qué. O sea, todos han muerto. Ahora sí que, como dijo Elías, y solo yo he quedado. Ahora, pregunta, ¿la decisión que tomé en mis escasos 20 años fue acertada o no? Para mí no tengo la menor duda de que tomé la mejor decisión. Ahora bien, si la vida loca que yo probé, así como ustedes la probaron, hasta los 20 años la viví, y a partir de los 20 hasta la fecha ya han pasado 44 años, más del doble de lo que yo viví la vida loca. Si la vida loca fuera mejor que la vida ordenada, yo no estaría aquí. ¿Me explico? Porque tengo una familia, tengo un matrimonio sólido, mi vida es una vida dedicada a Dios. Bueno, a través de los años, Dios me ha hecho entender que la vida es corta. Y eso que ellos decían que yo la estaba desperdiciando, al contrario, la estaba invirtiendo para la eternidad. Y cada día que pasa entiendo más al respecto y trato de vivir la vida, el resto de mis días que están contados, trato de vivirlos con la sabiduría de Dios. Trato de vivirlos perdonando, ordenando mis asuntos personales. Acabo de hablar con un hermano y le dije: oye, no tengo muchas cosas, pero no quiero morirme sin dejar un testamento. Lo poco que tenga lo quiero dejar en orden, no quiero dejarle problemas a mis hijos. Y es un hermano que es abogado y me vio y dice: ¿qué? Pero está joven. Sí, pero yo no tengo asegurada. Bueno, no estoy tan joven, pero relativamente sí. Pero yo no tengo la vida asegurada.
Ciertamente a mis 64 años, pues quizás no son, bueno, Moisés dijo 70 y a los más 80. Pues todavía me quedan poquitos, pero me quedan, si así fuera, en ese parámetro. Pero pues lo que me quede, pues quiero arreglar todo, ¿me explico? Así es que, hermanitos que ya pintan canas, vayan haciendo su testamento también. No, es en serio. Mi padre no dejó testamento, nos dejó una broncota que tuve yo que pagar para arreglar el intestado. Mi papá no pensaba morirse, se veía bien de salud y de repente, ¡zas!, un infarto cerebral y adiós. Está con el Señor, sí. Llegó el momento en que sus días se terminaron en esta tierra. Entonces, hermanos, que Dios nos haga entender que la vida es corta para vivirla, ya no en el desorden. Ahora, vamos al versículo que leímos al principio. Vamos con el rey Ezequías, porque vamos a aprender cosas tremendas. Rey Ezequías, rey de Judá. En ese tiempo estaba dividido Israel en el reino de Israel, 10 tribus, Judá 2 tribus. Y el rey Ezequías era rey de Judá. En el tiempo en que Isaías fue a hablar con él, Ezequías tenía aproximadamente 40 años, jovenazo, a la mitad de su vida, muy joven, así como ustedes. No me creyeron, ¿verdad? Pues no, no es cierto. Vamos a segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Vamos allí con él, vamos a estudiar el contexto y vamos a ver cosas bien tremendas. Ok, dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte a los 40 años. Nadie sabe. Yo he conocido hasta niños de 1 año que tienen una enfermedad mortal. Nadie sabe. 40 años aproximadamente tenía Ezequías cuando cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tus días se terminaron. Pero antes de que venga el último día de tu vida en esta tierra, Dios te dice: ordena tu casa. Ordena todos los asuntos que tengas que ordenar en tu casa. Si estás peleado con la suegra, ordena eso. Habla con ella, pídele disculpas. Si estás enemistado con un hijo, una hija, qué sé yo, ordena tu casa. Si has maltratado a tu esposa, ordena tu casa, porque te vas a morir, no vas a vivir, Ezequías. Y en lo que concierne al reino, porque él era rey de Judá, ordena las cosas bien. Ordena las finanzas del reino que estás gobernando. Ordena todo porque te vas a morir. Versículo 2. Entonces, vean la reacción de él, que se entiende, es natural. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Bueno, orar es bueno, por supuesto, ¿no? Y oró y dijo, versículo 3, te ruego, oh Jehová. Esta frase, te ruego, es un ruego desesperado. Es donde se desborda la intranquilidad, la inseguridad, los pensamientos chocan entre sí, se desordenan y hay un ruego desesperado que brota de lo profundo de las entrañas del corazón, ¿sí? Te ruego, oh Jehová, y vuelve a insistir, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. O sea, Ezequías hace algo que luego vamos a ver que no fue muy sabio. Empieza a tratar de decirle es decir, le dice a Dios algo tratando de que Dios recuerde cómo ha sido él en su vida. ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Pero entonces lo que está haciendo aquí Ezequías es diciendo, Señor, pero
yo he andado delante de ti en verdad. Bueno, eso es bueno. Por cierto, si ustedes quieren saber más de la vida de Ezequías, ha sido de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios, que tuvo Israel. De los más piadosos, de los más rectos, de los más honestos. Fue un hombre que restauró la adoración en la casa de Dios. El pueblo, cuando él toma el reinado, el pueblo vivía en la idolatría, eran agresivos, había muchos asesinatos. O sea, era un total desorden cuando él tomó el reino. Y cuando comienza a gobernar, él lo hace con la verdad de Dios, restaura el servicio de los sacerdotes, la enseñanza de la ley, y empezó a ordenarse el reino. Entonces Ezequiel le dice: Señor, acuérdate, yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esto significa que su corazón siempre fue sincero, que todo lo que hacía para Dios, todo lo que hacía era para glorificar a Dios, y todo eso estaba bien, porque a fin de cuentas eso es lo que debería de hacer un rey de Israel, y eso es lo que debe de hacer todo cristiano: andar en integridad, un hombre de verdad, sin doblez. No era tranza, no era corrupto, no era chayotero, como ahora dicen, ¿no? No era un hombre cabal. El día de hoy la gente se sorprende cuando ven un acto de integridad. La gente se sorprende. El otro día estaba leyendo un noticiero donde estaban diciendo que una señora encontró un dinero en un cajero, y entonces ella estaba reportándolo, no dio la cantidad, y que dice: así es que del que sea, pues aquí lo tengo y yo se lo entrego. Entonces pues salió el dueño, para fortuna del dueño, y se lo regresó. Entonces la gente reaccionó: ¡ay, qué increíble! O sea, fue toda una notición. Hay una mujer íntegra, hay un hombre íntegro. Pues parece como que se acabaron, ¿no? Y es noticia cuando debería ser lo contrario. La corrupción debería ser noticia. Pues ya ni es noticia, porque todo el mundo es, o muchos, pues, para no generalizar, la corrupción. Este país es de los más corruptos del mundo. Jamaica ya nos rebasó en integridad, háganme ustedes el favor, que era de los países más corruptos. Entonces el rey dice: yo he andado con íntegro corazón, incorruptible, a mí nada me movió, y he hecho las cosas que te agradan. Entre todas esas fue que quitó los altares que habían levantado los hijos de Israel, porque para Dios, si algo abomina, es la idolatría, que se adoren las cosas creadas. Y luego al final del versículo dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Ahora, aquí viene el punto. Mire, algunas versiones, o varias versiones de la Biblia, la última frase, lloró Ezequías con gran lloro, la traducen así: y Ezequías lloró amargamente. Ahí como que nos da más explicación de cuál era su actitud cuando el profeta le dijo: Ezequías, ordena tu casa, porque tus días han terminado, no vivirás, morirás. Y aquí con la frase Ezequías lloró amargamente nos descubre un poco la actitud que tomó Ezequías cuando Isaías fue a decirle el mensaje de Dios. Esa frase, lloró amargamente, es como no aceptando lo inevitable, que sus días habían llegado a su fin, que Dios había decidido darle cierto tiempo de vida y sus días estaban contados y llegaba a su fin, como que no lo aceptó. Y de manera insistente: te ruego, Jehová, te ruego, pero amargamente, como diciendo: Señor, no es justo, soy un hombre tan joven, además he sido un buen hombre, he sido íntegro, te he glorificado, quité los altares, hice muchas cosas buenas, ¿cómo es posible? Es más, ni siquiera me has dado un hijo. Y en aquellos tiempos los reyes
era muy importante que tuvieran hijos varones. Para ellos, así se usaba en esos tiempos, ellos dejaban en sus hijos el reinado, eran príncipes. O sea, los hijos heredaban esa responsabilidad de ser reyes. Y ni hijo me has dado, porque hasta ese tiempo, 40 años, no había tenido hijo. Entonces, Ezequías amargamente insistió en su ruego, no aceptando que sus días estaban terminando. Y miren lo que sucede. Dios respondió a su oración. ¿Cuántos quieren que Dios les responda a su oración? Dios responde a las oraciones, pero hay de oraciones a oraciones y también hay de respuestas a respuestas. Y aquí vamos a aprender algo tremendo. Vamos al segundo libro de los Reyes de nuevo. Estoy en el capítulo 20, versículo 4. Acuérdense que le dice todo esto, te vas a morir, etcétera. Él reacciona, te ruego, y luego dice el versículo 4. Isaías pues sale ahí de la cámara del rey, dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve, regrésate, pero no des un giro de 360 grados, pues te vas a quedar igual. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, ve, dile lo siguiente, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, dile así, yo he oído tu oración. ¿Quieren que Dios escuche nuestras oraciones? Sí, todos queremos. Sigamos leyendo. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He visto cómo has llorado amargamente. O sea, yo vi cómo lloraste. He aquí que yo te sano, le dice. Te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. O sea, en 3 días él iba a quedar totalmente sano. Vas a subir a la casa de Jehová a adorar a Dios, a agradecer a Dios. Versículo 6, dile Isaías, añadiré a tus días, ¿cuántos? 15 años. Él tenía 40, más 15 son 55, sigue siendo muy joven. ¿Sí o no? ¿Y saben que murió Ezequías a los 55? Pero Dios le añade 15 años y te libraré a ti, le dice, y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. O sea, lo que le está diciendo es algo que Ezequías desconocía. Dios conoce el futuro. Es el único que puede conocer el futuro. De ahí la tentación de muchas personas a consultar a adivinos, agoreros, astrólogos, brujos, porque quieren saber el futuro. Ningún demonio, ningún brujo sabe el futuro de manera contundente y exacta. Ellos son adivinos, adivinan. Y suceden cosas en nuestra vida que parece como si ellos en realidad lo supieran, pero siguen siendo humanos como nosotros. Ellos mismos no saben ni su futuro. Me acuerdo una vez, yo andaba en un centro comercial y se me acercó una gitana. Me dijo, hey, ¿quieres que te lea tu futuro? Yo sé tu futuro. Y le dije, yo también sé el tuyo. Y reaccionó, ¿cómo? Le digo, sí. Y yo te voy a decir tu futuro. Si tú sigues en esas cosas te vas a ir al infierno. Y me ve así, no me dijo nada y se dio la media vuelta. No le adiviné. Pues es que es obvio, la Biblia lo dice, ¿sí o no? Pero ella decía que sabía mi futuro. Entonces Dios le añade 15 años, le da esa promesa. Dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Noten que no dice por amor a ti. Eso es bien importante, ¿eh? Ahora, esta respuesta de Dios se ve excelente, ¿verdad que sí? Y a veces yo he escuchado mensajes o citas de este pasaje. Mira, Dios contesta las oraciones.
Sí las contesta, aquí la contestó, pero síganme con mucha atención. Prohibido siquiera cabecear, no se vale hoy, a veces les doy chance, porque es inevitable, ¿no? Que me baje y, a ver, hermano, está bien los que cabecean, pues yo sé que están cansados, pero se me hace que hoy no, como que no tienen muchas ganas de cabecear porque están todos bien atentos. Claro, porque ya se dieron cuenta que sus días están contados. Y que sí o sí un día se van a terminar tus días. Y que el desorden que ahora tienes, si no lo arreglas, te vas a meter en problemas. Pero sigamos, pero con mucha atención, porque parece que esta respuesta de esta oración es como la que todos queremos. Leamos, versículo 12, segundo libro de los Reyes 20:12. En aquel tiempo, Merodac, hijo de Baladán, rey de Babilonia, si había un pueblo más pagano en ese tiempo, eran los babilonios. Es más, en Apocalipsis habla de la gran Babilonia. Es una metáfora, una analogía de la Babilonia de este tiempo, donde había un caos total, había brujos, había prostitutas, había todo el desorden que te puedas imaginar. Bueno, Merodac, hijo de Baladán, que era el rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías. Miren, en aquel tiempo las cuestiones políticas no eran muy diferentes a las de hoy. Merodac sabía que los asirios, que fue lo que le dijo Dios, te voy a guardar de los asirios, ellos ya sabían que los asirios estaban tomando un control sobre el mundo de aquel entonces. Era un ejército que estaba rebasando a los demás. Entonces las alianzas en aquel tiempo eran importantes. Entonces este rey pagano trata de congeniarse con Ezequías para unirse en contra del rey de Asiria. Por eso es que le manda cartas amables y regalos a Ezequías, como para aliarse. Luego dice, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, pero también supo que Dios había hecho un milagro, que Dios lo había sanado milagrosamente. Versículo 13, y Ezequías los oyó a los mensajeros, o sea, les prestó atención. Acuérdense que ellos eran los más paganos de los paganos. Y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y les mostró la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Ahora, aquí en el versículo 13 al principio, la frase y les mostró es una frase que habla de la actitud que tuvo Ezequías al mostrarle a los mensajeros paganos todo el reino, todo lo que tenía en su casa, y había una actitud ahora de soberbia. ¿Qué? Sí. En lugar de tener un corazón agradecido por haber sido sanado, como que empezó a sentirse como el chiqueado de Dios, como el pirurris del Señor, como el consentido de Dios. Y no, pues es que yo soy bueno, soy un hombre íntegro. Mucho cuidado cuando hagamos cosas buenas, mucho cuidado con que el corazón no se inflame de orgullo. Porque ciertamente el que camina en verdad, el que anda en integridad, Dios lo bendice. Esa es la promesa del Salmo 1, ¿sí o no? Todo lo que hace prosperará. Pero en esa prosperidad hay un peligro de que tu corazón se enorgullezca, que fue lo que le sucedió a Ezequías. Dios oyó mi oración, porque yo sí la hago con él. Entonces llegan estos y en lugar de no tener alianza, porque Dios siempre ha dicho no tengas alianza con los paganos, no, los recibió
congenió con ellos y se quedaron varios días y les empezó a mostrar todo. Miren, estos son mis tesoros. Y comenzó a despertar la codicia de los babilonios. ¿Cómo iba a confiar en gente que vivía en total desorden? Sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Por soberbia. Empezó a pensar que él era la última Coca-Cola del desierto, que sin él el reino de Judá no sería nada. Y empezó con sus ínfulas. Bueno, sigamos leyendo. ¿Qué sucede entonces? Veamos con atención lo que sigue en el versículo 14. Entonces, el profeta Isaías, obviamente dirigido por Dios, vino al rey Ezequías. Se para enfrente de él y yo me puedo imaginar alguna escena así, a Isaías así como yo en esta posición así. Oye, Ezequías, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Así me lo imagino a Isaías, ¿no? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Lo dice ahí. ¿De dónde? De Babilonia. Babilonia, Ezequías. Babilonia. Tú sabes quiénes son los babilónicos. Tú lo sabes. Versículo 15. Isaías le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Vean cómo empieza a hablar como aquel que dijo: ay, mis haciendas han crecido, mis bienes han crecido, los haré más grandes los graneros para guardar en mis graneros. Y le voy a decir a mi alma: alma, tienes muchos bienes, come, regocíjate, vive la vida. Y Jesús en esa parábola dice: necio, necio, mañana vienen a pedirte tu vida, se te acabaron tus días en esta vida, y lo que has acumulado, ¿de quién lo disfrutará? ¿De quién será? Dice: así es todo aquel que se pasa la vida, palabras más, palabras menos, viviéndola de manera desordenada, olvidándose de Dios, ignorando a Dios ofensivamente. Necio, le dice. Entonces él empieza diciendo: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros. Ya se empezó a sentir dueño. Nosotros sabemos que no somos dueños de nada, absolutamente de nada. Están conscientes de eso, ¿verdad? Podemos decir mi casa, pero cuando me muera no me la voy a llevar. Podemos decir mi cuenta de banco, pero cuando te mueras no te la puedes llevar. Puedes decir mi auto, cuando te mueras no te lo vas a llevar. No somos dueños de nada. Y aquí el rey, ensoberbecido, ya empieza a hablar de mi casa, mis tesoros. Dice: no quedó nada en mis tesoros, o sea, que yo los logré, que yo los gané, que no les mostrase. Pero ese mostrar fue con presunción. Versículo 16. Imagínense Isaías así: todos les enseñé, Dios me ha bendecido, soy el chiqueado del Señor, yo ya me estaba muriendo. Bueno, tú sabes, Isaías. Dice el versículo 16: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová.
He aquí vienen días que Dios le había dicho anteriormente que los iba a librar de los asirios, ¿se acuerdan? Dice, pues ya llegaron esos días, están muy cercanos, dice, en que todo lo que está en tu casa, tus tesoros, todo lo que está en el reino de Judá y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Quiénes los iban a saquear? Los babilonios. A los que les mostró todo. Hermanos, nunca abran su corazón con los que no profesan fe en Jesucristo. Si los que profesamos fe en Jesucristo, a veces hay traiciones. O imagínate con los que no tienen temor de Dios para nada. No sé sabio. La vida es para vivirla, pero con sabiduría. Cuídate de todo, sé prudente. Jesús habló enseñando y diciendo, sean sencillos como palomas y prudentes como serpientes. O sea, calculadores. A ver, este me está ofreciendo este negocio, pero a ver. Así es como se vive la vida. Todo será llevado a Babilonia. Todo lo que tú les mostraste, se lo van a llevar un día. Así dijo Jehová. Versículo 18, todavía más, dice. Y de tus hijos que saldrán de ti, porque hasta ese momento todavía no tenía hijos, pero ya estaba viviendo los 15 años añadidos. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, los tomarán, dice, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Los iban a castrar. Ya no iban a poder tener descendencia. Iban a ser llevados esclavos y a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. A ver. ¿Qué hubiera sido mejor? Que Ezequías ordenara a su casa aceptara la voluntad de Dios, o insistir de manera inaceptable y con amargura, insistencia y presionando a Dios al grado de llegar a tentarlo y desafiarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Yo he sido un hombre bueno. ¿Qué hubiera sido mejor? Que él a sus 40 años, con esa grandeza que tenía, hasta ahí hubiera quedado, o lo que ya está viviendo aquí. Díganmelo. Entonces, la oración que Dios le contestó ¿fue una buena respuesta para la vida de Ezequías? Díganmelo. De eso hablaremos un poco más adelante. Dice el versículo 19. Ahora, como Dios le había dicho de un principio que todo eso él no lo padecería, no lo viviría, o sea, iban a transcurrir los 15 años y después de que él muriera vendría todo esto. Miren la respuesta de Ezequías. Increíble la manera que respondió. Versículo 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Qué? O sea, ¿es bueno que saqueen el reino de Israel, de Judá? ¿Es bueno que se lleven todos los tesoros de la casa de Jehová? ¿Es bueno que sus hijos sean castrados y sean llevados esclavos a Babilonia? ¿Es bueno? Les pregunto. No. ¿Por qué dijo es bueno? ¿Saben por qué dijo? La palabra de Jehová que has hablado es buena. Aquí ya se ve que algo le pasó en su corazón, hermanos. Aquí ya está diciendo, bueno, pues como yo no lo voy a vivir, bueno, pues Dios tenga misericordia. En mis días, dice, después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. No, qué egoísta. O sea, después de que él no aceptó la voluntad de Dios, de que sus días terminaban, insistió con amargura, le reclamó a Dios, y Dios dijo, no, sí, y no, si no es justo. Ok, te añado 15 días, te voy a sanar. Pero yo quería librarte del futuro que yo siempre sé.
pero te voy a dejar vivir y vas a ver el desastre que vas a dejar. En lugar de haber vivido en su momento, en lugar de haber aceptado en su momento que tus días estaban contados. ¿Saben? Eso es una debilidad del ser humano, hermanos. Es natural que si un niño de 2 años o un bebé de 3 años está con una enfermedad, ay, que nació así, que el doctor dice que no va a vivir, pues es natural orar, ¿sí o no? Y uno dice, ay, Señor, ten misericordia, pero escúchenme bien, no podemos ni debemos orar con amargura, como reclamándole a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente cuando se le muere un familiar, y más cuando es un joven? ¡Ah, es injusto! ¿Por qué Dios te lo llevaste? Dicen, y le reclaman a Dios. ¿Los ha oído? Yo muchas veces. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Es una consecuencia de nuestra desobediencia. Dios no es culpable de eso. Se volvió una ley de la vida. Tiene que suceder. Pero a eso vino Cristo. ¿Cuántos le dan gracias? Porque algún día, como dijo Pablo a los Corintios, se dirá, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque habremos de resucitar. Y ese es el gran mérito de Cristo y los que hemos creído. Pero también he visto que está la abuelita de 797 años con 6 meses y ya dice, ya déjenme, hijos, ya por favor, ya. No, abuela, no, Dios, por favor, ¿qué no has visto que yo diezmo, yo hago, yo le doy a los pobres? ¡Ey! Shh. Ya está viviendo super horas extras. Los días están contados, hermanos. Tenemos que ser sabios para aceptar que es la verdad, que es la realidad de las cosas. Cuando un cristiano muere, cualquier otra persona, pero vamos a ponerlo en un cristiano, cuando un cristiano muere, es porque ya sus días se terminaron. Dios dijo hasta aquí y ya no podemos ponernos en una actitud de reproche a Dios y menos decirle es injusto. Dios no es injusto, son consecuencias de nuestros propios errores. Recuerdo un caso hace algunos años de una parejita que eran primos, hermanos. Bueno, ellos llegaron ya casados. Bueno, la Biblia prohíbe ese tipo de, pues, ¿cómo? Primos hermanos, o sea, nada que ver. Es clarísima la Biblia allí. Tuvieron una niña que salió mal, nació mal, deforme, y le dije, no, pues esta niña no va a vivir. Efectivamente la niña murió y se pusieron, ¿por qué? En primer lugar, lo que ustedes hicieron violó las reglas de Dios y las biológicas. ¿Sí o no? Pues, tranquilos con Dios, mejor guarden, o sea, asimilen de alguna manera su dolor, pero no se pongan a discutir con Dios y mucho menos le digan que es injusto. Dios no tiene la culpa de esto. Bueno, pasan los 15 años y dice en el versículo 21, y durmió, es un eufemismo, que murió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Oh, mire, aquí tuvo su primogénito llamado Manasés. Ahora, vamos a ver algo sobre Manasés, hijo de Ezequías, que nació 3 años después de que Dios lo había sanado. O sea, 40 años tenía Ezequías, el Señor lo sana, le promete 15, pasan 3 años todavía y le nace el primogénito, el príncipe Manasés. ¿Sí?
Dice en el segundo libro de los Reyes 21:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Ahí está. De ahí yo saqué la diferencia, ¿no? De 12 años. Entonces, como él murió a los 55, bueno, 12 y 3, 15, que fueron los que Dios le dio a Ezequías. Ahora, así era en esos tiempos, a esa edad tan joven. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, miren, 55 años, mucho más que su padre. Eso fue lo que vivió su padre, 55, y él vivió 67. Bueno, Dios es el único con la autoridad para definir cuándo, ¿sí o no? Ahora, veamos sobre Manasés, versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así, éntralo luego. Reinó Manasés e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y volvió a levantar altares a Baal. E hizo una imagen de Acera, que era una diosa, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Adoró el sol, la luna, Júpiter, Saturno, Venus, y les hizo altares y los adoraba y les pedía, ay, que los dioses me añadan y que no. Ay, ¿qué pasó ahí? Sigamos leyendo. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Wow. Bueno, aquí es bueno decir la pregunta de hace un momento. ¿Qué hubiera sido mejor? Que Ezequías ordenara su casa y aceptara que 40 años eran los días de su vida, o ver todo esto, o haber dejado todo esto. Bueno, él ya no lo vio, pero nosotros sí lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Así es que fíjense cómo oramos, mucho cuidado. Señor, yo me quiero casar con esa mujer, dice el muchacho, y los padres, pero mira, esa muchacha, ay, hijo, pues que no ves. No, no me importa, yo la amo. Bueno, mira, para empezar no es ni cristiana, no cree ni en Dios, o un montón de etcéteras. ¿Cómo vas a hacer una alianza con ella? ¿Cómo vas a abrir tu corazón con ella? No, no sé, yo la quiero. Señor, dámela, yo la quiero. Y el Señor dice, no uso nada sin yugo desigual, pero yo la quiero y me voy a casar con ella. Ah, ¿eso quieres? Sí, órale pues. Y después, ustedes ya saben lo que pasa después, ¿no? Llore y llore, no por un año, 5, 10, 20, no, le ponía unas golpizas,
la maldecía, ella lo mantenía. No, lo que casi siempre sucede. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Por nuestra obstinación, hermanos. No me quieres a mí, no estás conforme, no tienes contentamiento. No, yo la quiero a ella, lo quiero a él. Ok, ahí está. Esa es la voluntad permisiva de Dios, no es su voluntad perfecta. No era la voluntad perfecta de Dios darle 15 años más, no era. Sus días debían de haber acabado y haber quedado con ese esplendor de un hombre íntegro y como realmente lo fue. Pero esa obstinación en querer algo cuando Dios dice no, y otra vez, le causó todo esto. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Hasta el templo de Dios lo llenó de ídolos. Versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Dios. Híjole, hermanos, es como si ustedes vieran a San Pillín aquí y a San Bartolo allá, y cuando entran a Doña Petunia, y ahora, ¿y esto qué? Y Chava Pardo hincándose y besándole la mano toda de yeso. ¿Qué está pasando aquí? O sea, nada más para que se imaginen todo lo que hizo. Pero ahí no paró el asunto. Versículo 6. Y pasó a su hijo por el fuego. ¿Qué significa esto? Había un ídolo que se llamaba Moloc. Ese ídolo estaba hecho, era un monote de piedra que tenía los brazos extendidos, pero abajo siempre ponían leña, y eso era continuo, mantenían el fuego continuo. Y ese Moloc tenía las manos extendidas, y los pueblos paganos les ofrecían sus bebés a ese dios y lo ponían en sus manos, y el bebé se quemaba como ofrenda para ese abominable ídolo. ¿Qué hizo el hijo de Ezequías? Hermanos, ¿están viendo la realidad de las cosas? Tomó a su bebé, a su primogénito, y se lo ofreció a ese ídolo abominable. Y se dio a observar los tiempos. Fue el precursor de Walter Mercado, que no puedo decir que Dios lo tenga en su santa gloria, ¿verdad que no? Y fue agorero, no se midió. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Versículo 9. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Dios sabía el futuro, pero Ezequías no lo aceptó. Sus días estaban contados y: Señor, no, soy un hombre joven, he sido íntegro. ¿Cómo? ¿Por qué? No, Señor, no. Algunos dirán: pero Jesús dijo que insistiéramos en la oración. Sí, pero con espíritu humilde, por favor, se entiende, previamente aceptando la voluntad de Dios. ¿Sí o no?
todavía ya para terminar con Manasés, porque hasta se revuelve el estómago, ¿no? Versículo 16. Derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Hagan de cuenta México en la actualidad, para que usted entienda. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¡Wow! Bueno, aquí surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios le alargó la vida a Ezequías 15 años sabiendo que el orgullo lo llevaría al desastre? ¿Por qué Dios le concedió? ¿Por qué? ¿Por qué alargó la vida de Ezequías sabiendo lo que sucedería con uno de sus hijos? En este caso Manasés, que fue, según el registro bíblico, el peor rey de Israel. El peor. No hubo otro tan apóstata, pagano como Manasés. ¿Por qué Dios le contestó? ¿Por qué Dios le respondió esa oración a Ezequías? Híjole. Acordémonos que él lloró amargamente, no aceptó con humildad su tiempo que había llegado a su fin, se negó a reconocer que sus días estaban contados, insistió. De manera amarga y reprochando, no quiso ordenar su casa cuando Dios se lo ordenó. Y vean el desorden que dejó. Hay otros ejemplos, vamos a verlos brevemente, donde Dios respondió los ruegos amargos, así como el de Isaías. Pero también se ve lo mismo. Dios lo hizo a pesar de no ser su voluntad, lo hizo para darnos una lección. La Biblia dice que estas cosas se escribieron para nuestra amonestación, para que aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, a entender que la vida es corta y que antes que se nos acaben los días, ordenemos nuestras vidas. Porque un día, aunque tú digas, mañana nos vemos si Dios quiere, si dentro de una hora a las 9 de la noche te toca, te tocó. Acéptalo. Hace 3 semanas se murió el esposo de mi hermana, pastores de Casa de Oración Santa Anita. Cáncer en el páncreas, lo devoró. Y él estaba bien tranquilo. Yo hablé con él. Cuñado, ¿cómo estás? Bien, cuñado, mira, yo sé que Dios me puede sanar. Si me sana, estoy contento. Seguiré sirviéndolo. Si no, pues ya me voy con el Señor. Yo lo vi que estaba bien y hablábamos. Yo hablaba con mi hermana. ¿Y tú cómo estás? ¿Aceptas la realidad? Sí. O sea, bien entendida mi hermana. No, yo sé, he visto tantos milagros. Él y yo hemos orado por gente que tenía cáncer y se han sanado. Yo sé que Dios lo puede sanar. Y si no lo sana, bueno, el tiempo de él ya llegó a su fin. Lo dan de alta, pero el médico así medio velado, yo sí lo entendí, mi hermana no, pero medio velado dijo, no, ya vayan, llévenselo a su casa para que muera y ya no hay remedio. Y yo le dije, oye, mira, esto significa que ya no hay remedio, pero seguimos confiando en Dios. Pues a los 3 días se murió. Yo no me puse, Señor, yo soy tu siervo. Pregúntales a los hermanos. No me
puse a pelear con Dios. Ni cuando ya estaba agonizando. Oye, ¿cómo está Poncho? Está agonizando. Bueno, Señor, está en tus manos, hágase tu voluntad, punto. Me llama mi hermana, oye, Chuy, acaba de morir Poncho. Oh, okay. Bueno, ¿cómo estás? Bien, tranquila, acepto la voluntad de Dios. Yo estaba preocupado por eso. Pero también he visto lo otro, la desesperación, el no aceptar. No, hermanos, sean sabios. Ordena tu casa porque tus días están contados. Y cuando se lleguen mis días, no quieran resucitarme. Como pasó con un pastor allá en Tabasco, en Chiapas, por allá. Se murió un pastor y la gente, oiga, 4 días, 6 días lo tenían ahí en la caja hasta que el Estado intervino. Oiga, no, eso es contra la ley. No, es que lo vamos a resucitar. Y el otro ya tocando el arpa acá bien a gusto y es por su sentimentalismo. Y no aceptamos un no de Dios. Cálmense, hermanos, así no es. ¿Aceptas que tienes los días contados? Más vale que lo aceptes. Pero antes de que se te cumplan, ordena tu vida. Porque, miren, ayer que me despedía del Jimmy que está ahí sentado, le dije, nos vemos Jimmy mañana, nos vemos, un día menos. ¿Para qué? Para que se nos cumpla la cuenta. Y entendió, sí, ya tengo un día menos. Pero estoy ordenando mi vida. Amén. Rápido. Salmo 78, versículo 18. Salmo de Asaf. Está narrando de Israel en el desierto. Vean cómo contestó la oración, aunque no era su perfecta voluntad. Pero veamos las consecuencias, al igual que Ezequías. Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. A su gusto, como lo que ellos querían, conforme a su voluntad, lo que ellos les gustaba y querían, así pidieron, a la carta, a mi gusto, y hablaron contra Dios. Ah, caray, aquí como que nos lo dice más claro, que fue lo que hizo Ezequías en realidad, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esa es la actitud. A ver, Dios podrá, en medio del desierto que no hay nada, Dios podrá poner mesa para su pueblo, que eran como 3 millones que iban. Era un montón de gente. ¿Podrá? Ah, no puede, fíjense. Con todo el despliegue de poder que se ve en la creación, Él no puede. Pregunto, ¿no puede? Con los ojos cerrados. Pero vean la actitud del pueblo, ¿Podrá poner Dios mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? ¿Dará también pan? ¿Nos puede dar pan acaso? Yo quiero mis bizcochos, mis conchitas, yo quiero un chocolatito. ¿No me podrás dar a mi gusto? ¿Dispondrá carne para su pueblo? A ver, pues si puede que nos lo demuestre. Nos sacó nomás de Egipto para matarnos aquí. No me quieren a mí, no, yo quiero a mi gusto las cosas. ¿No les basto yo? No. ¿No estás contento conmigo? ¿No te basto yo? No, yo quiero mis pepinos, yo quiero mis ajos, yo quiero todo a mi gusto. Y también quiero carne. ¿Dispondrás carne para tu pueblo? Dice 21, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se enojó, se molestó. Es como si tu hijo se te planta con esos desplantes y te exige. Pues tú dices, no, espérese muchacho, cállese la boca. ¿O no? Se indignó, se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel.
por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Aquí viene el punto en el versículo 23. Sin embargo, les contestó la oración como Ezequías. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Quieren? Sí. Órale, ahí les va. ¿Quieres más para tu confrés? ¿Quieres más miel? Sí, a ver, pásame la cuchara. No, estaba... Pero ahora sí están contentos. Sí, ahora sí, estamos contentos. Híjole, qué tremendo. Versículo 26. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, o sea, las codornices, como arena del mar. Aves que vuelan empezaron a llegar y a caer, y aquello era... Wow, oiga, pues hasta la fecha las codornices es un plato exótico, es un platillo bastante apreciado por los que tienen gustos. O sea, es una comida, y en aquel tiempo comer codorniz, pues les dio carne, y de la mejor, Aves que vuelan, versículo 28, les hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron. Y mire lo que viene, yo lo subrayé. Les cumplió pues su deseo. ¿Era la voluntad de Dios? No. Pero como ellos insistieron, eso es lo que quieren, les cumplió su deseo, igual que Ezequías. Mucho cuidado cómo le pide a Dios. Mucho cuidado cómo le habla a Dios. Les cumplió pues su deseo. Versículo 30. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Vio? Esta es una lección, hermanos, para orar con sabiduría. ¿Cómo debemos orar? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar? Esta oración que se conoce como el Padre Nuestro, la leo, Lucas 11:2. Les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo debemos orar? Hágase tu voluntad. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de Pablo cuando oraba por el aguijón que tenía, que le dolía? Oró una vez y Dios le dijo: no, quítamelo, Señor. 2 veces, no. 3 veces, quítamelo, Señor, me duele mucho. Mira, en el nombre de Jesús. No, Pablo, bástate mi gracia. Y ya le paró, porque él conocía esto. ¿Entendió? Bástate mi gracia. No, está bien, está bien.
Con tu gracia me basta para soportar esto, que no me gusta, que no quiero. Pero tu gracia me va a capacitar para enfrentar este aguijón. Y esto a la vez me va a hacer un hombre fuerte espiritualmente. Porque cuando soy débil, entonces voy a ser fuerte porque estoy aceptando que tú no me quieres quitar este aguijón. Tú sabrás por qué. Yo no lo entiendo. Más o menos lo entendía. Dice, es que yo era un hombre orgulloso. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón. O sea, lo sabía. Por eso no peleó, no discutió y aceptó la voluntad de Dios. Y hoy dicen, no acepto un no de Dios, sánalo. No aceptamos un no de... No conocemos a Dios, hermanos. No. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga en la tierra. Termino. Entre tanto que llega el fin de tus días, de mis días, entre tanto que llega, ordena tu casa. ¿Ya? Yo creo que han oído lo suficiente sobre el orden de Dios. Esposo, ordena tu trato hacia tu esposa. Mujer, igual. Guarden el orden en la congregación, ordenen sus finanzas, ordenen sus pensamientos, sus emociones. Métanse en el orden para que cuando te llegue ese día te mueras en paz y dejes bendición. No solo le dejes algo material a tus hijos de herencia, sino que les dejes una herencia espiritual. Acepta que el fin de tu vida un día llegará. Acéptalo. Lo que no puedes aceptar es que te mueras dejando un desorden detrás de ti. No, eso no lo aceptes. Ordenemos nuestra vida, nuestra casa, porque nuestros días están contados. Amén. Yo me he encontrado en estos días, después de esta serie, con hermanos que algunos lo disimulan, otros te lo dicen. Y más de uno, oiga pastor, no, ¿sabe qué? Está muy difícil. ¿Qué está difícil? Oye, no, es que está muy comprometedor. Y bueno, ¿y qué esperabas? ¿O qué piensas hacer? Pues tu vida es tan corta que pídele a Dios sabiduría para que la vivas con sabiduría, porque un día te llamará a cuentas. Es la mejor decisión que podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pues a ordenarse, hermanos, porque un día tus días acabarán. Ponte de pie. Señor, oramos agradecidos por tu palabra, que a veces es muy fuerte, Señor, pero es verdadera. Tu palabra es la verdad. Y la verdad nos hace libres, porque un mensaje como este nos desarraiga de este mundo, nos desarraiga de nosotros mismos, nos quita el egoísmo, porque pisotea nuestro orgullo de sentirnos dueños hasta de nuestros días y de nuestra vida. No somos dueños de nada. Tú eres el creador de todo y como creador eres el dueño de todo. Y de nuestras vidas eres Señor. Gracias, Padre, porque si aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, también nuestros días. Pero pedimos sabiduría, Señor, para vivir una vida prudente, sabia, ordenada. Concédenos esa gracia, Señor, y aceptamos tus designios, aceptamos las decisiones que tú soberanamente haces. Tú eres Dios soberano, lo aceptamos, Señor. Y cuando llegue nuestros días, bueno, al que nos llega, pues sí o sí ya nos llegó. Pero cuando sea con seres amados, amigos, familiares, cercanos, cuando ya les llegue su día, ese es ya. Ayúdanos a guardar la compostura, Señor, para no orar como Israel en el desierto o como Ezequías. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría y danos gracia para ordenar nuestra vida.
En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.